El libro Reconquistando la Laguna, los Zetas, el Estado y la Sociedad Organizada 2007-2014 es resultado del seminario Violencia y Paz que realizó el Colegio de México. En este trabajo explican cómo se ha logrado reducir los homicidios y las desapariciones, a la vez de brindar atención a las familias de las víctimas. El libro fue escrito por Jacobo Dayan con colaboración de Javier Garza, y esta noche nos acompaña Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, también autor de este libro. Sergio, qué gusto tenerte por acá, muy buenas noches. El gusto es mío, León. Oye, pues una historia de éxito, ¿no? Luego no escuchamos muchas de estas historias. Sí, además de un éxito que ya lleva varios años, es decir, es sostenible. Tenemos 4 o 5 años estudiando Coahuila. Primero entendimos la lógica de los Zeta, la brutalidad sistémica, y luego el equipo que coordina nos metimos a entender lo que pasaba en la laguna con un marco teórico tomado de lo que había pasado en Chicago, Nueva York y Sicilia, en donde la sociedad había tenido un papel clave. Y lo original de la propuesta es que sí, importa por supuesto que se coordine el gobierno federal, estatal, municipal, que tengan una buena estrategia, que estén bien armados, pero es igualmente importante que participen varios grupos sociales. Destacan los empresarios, los grandes empresarios, las víctimas y los medios de comunicación, aun cuando también importan las iglesias, los organismos civiles y los académicos. Cuando se organizó la sociedad en la laguna y llegó con los presidentes, con 3 presidentes, Leo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, con propuestas concretas, hay que decir que los 3 la aceptaron. Y se creó algo único, un mando especial, en donde participan las policías estatales de Durango y de Coahuila, con el apoyo de coadyuvancia, no mandándolos del Ejército y la Guardia Nacional, y ha tenido un gran éxito. Entonces, lo que estamos ya haciendo desde el Colegio de México es explorar la viabilidad de este modelo en la Ciudad de México. Ese es el síntesis, el libro y la derivación del libro. Pues muy interesante, porque entonces no es la solución militarista que hemos tenido desde Calderón la que resuelve un caso de violencia como hubo tremendo en la laguna, sino es más bien la participación de la organización de la sociedad civil, el Estado, y dentro del Estado organizaciones que son policíacas, que son civiles, no militares. Sí, mira, es la combinación de fuerza, inteligencia y participación ciudadana en torno a un consenso sobre políticas claves. ¿Qué pedían los empresarios? Una policía metropolitana y un grupo antisecuestros. ¿Qué pedían los organismos de la sociedad civil? Verdad, justicia y reparaciones. Los empresarios obtuvieron más que las víctimas, pero sin embargo las víctimas también han sido atendidas, al menos en leyes, todavía no en realidades. El reto es adecuar ese modelo a otras realidades, y es lo que estamos ya empezando a hacer en la Ciudad de México y tal vez otros estados que nos han expresado interés de que apliquemos o intentemos replicar este modelo exitoso. No hay ninguna duda al respecto. Es el modelo más exitoso en términos de numéricos y de la duración del control del crimen organizado en relación a Ciudad Juárez, Monterrey, Tijuana y otras ciudades. ¿Y si es replicable, Sergio, este modelo? O porque algunos te dirán, bueno, pero es que la Ciudad de México no es lo mismo que La Laguna o que Tijuana, en fin. Mira, sí es replicable. Eso es lo que sostenemos, porque primero investigué Chicago en los años 20, luego Nueva York en los años 30, luego un colaborador, Rodrigo Peña, Sicilia en los años 90, y el patrón es el mismo. En el momento en que participan activamente los actores sociales, por ejemplo,
el Papa en los 90s en Italia excomulgó a los mafiosos. Es decir, hay una participación activa. En el momento en el cual cada actor tiene una función diferenciada y es parte del reto es lograr que unifiquen criterios y agenda. Pero una vez logrado, sí se puede tener avance. Lo que sí hemos demostrado también es que un combate al crimen organizado sin la participación social está condenado al fracaso porque no tiene durabilidad. Ahí tenemos Michoacán, por ejemplo, en donde te podría seguir mencionando casos, pero Michoacán entró la sociedad, la controlaron las autodefensas y luego volvió el problema. Ahora, no es una fórmula matemática que pueda ser repetida. Tenemos que adecuarla a cada realidad y lo que ya estamos haciendo en la Ciudad de México es empezar a entender el tejido social a partir de los pilares que está implementando el gobierno de Claudia Sheinbaum. Van a ser 300, van 150 y tantos. Vamos a estudiar a 4 para ver si se logran. ¿Qué debe pasar para que sean espacios de paz, polígonos de paz, constructores de paz? Mientras empezamos a explicar el modelo a grupos de empresarios y a otros actores relevantes, medios de comunicación. Vamos a dar un curso para periodistas junto con INCIDE, para periodistas de la zona metropolitana del Valle de México. Es decir, no es una medida aislada, estamos desde hace años buscando la fórmula adecuada para México porque el modelo que nos propusieron de Estados Unidos y que adoptó México ha funcionado para fragmentar carteles, pero no para reducir la violencia. Esta sigue. En consecuencia, tenemos que encontrar fórmulas que nos lo da lo local, curiosamente. Es en lo local sin negar la importancia de lo nacional. Es decir, tiene que haber un aparato de inteligencia capaz de infiltrar a los criminales, de contratar informantes, una fuerza armada, vamos. No excluye, estamos hablando de grupos muy violentos, muy bien armados, pero sin la participación social ciudadana, esto sería no sustentable, vamos. Aquí lo que queremos es que lo que se haga tenga duración para que se creen islotes de paz como sucede en La Laguna, que colinda con Durango, un estado donde sigue muy fuerte la presencia del crimen organizado. Déjame preguntarte precisamente, Sergio, sobre el tema del narcotráfico, porque pues la población lo que quiere aquí en México es que haya menos asesinatos, menos secuestros, menos extorsiones. El tema del narcotráfico, que es un tema de trasiego de drogas a Estados Unidos, la verdad les tiene sin cuidado. ¿Qué papel jugó en ese sentido ahí el tema del narco frente a la necesidad más bien de resolver crímenes que afectaban a las localidades? Mira, el hecho es que en 2010 el gobierno de Felipe Calderón, después de la matanza de San Fernando, Tamaulipas, de 72 migrantes, decide reorientar la estrategia para combatir a los Zeta. Sí. Y lo hace con el apoyo de Estados Unidos, que fue determinante, porque a Estados Unidos le matan a un agente federal en San Luis Potosí, los Zeta, sí. Y hay una unión de fuerzas para lanzarse contra la organización de los Zeta en México y en Estados Unidos. Es en ese contexto que se crean en La Laguna y en Coahuila, de hecho bajo el gobierno de Rubén Moreira, condiciones propicias para que se generen islotes de paz en diferentes partes del estado. El narcotráfico no puede abordarse con lo que estoy diciendo. Esto es para construir paz en ciudades o dentro de ciudades, en zonas geográficas. Aquí tenemos que resolver el dilema creado por los municipios conurbados 59 del Estado de México, no de Hidalgo. Sí.
Pero para resolver el tema del narcotráfico tiene que haber un enfoque común con Estados Unidos. No podrá haber solución al narcotráfico, digamos, en su conjunto, porque es un fenómeno regional, hasta que Washington y Relaciones Exteriores o la presidencia aprueben una fórmula, reducir el tráfico de armas, por ejemplo, que esa es una de las manzanas podridas que contaminan toda la situación. Ahí estamos ante otro esquema y me parece pues que no... Yo te podría dar una opinión razonablemente educada sobre ese tema, pero no tiene que ver con lo que estamos proponiendo en el libro. Es parte de otro enfoque. Bueno, pues el libro Reconquistando la Laguna, los Zetas, el Estado y la Sociedad Organizada 2007-2014, supongo que ya está a la venta, o ¿cómo se consigue, Sergio? Mira, me río porque es descarga gratuita. Ah, buenísimo. Es decir, en el Colegio de México es una institución pública llena de esos académicos acusados de corruptos y holgazanes, a los que nos están maltratando, quitando los fideicomisos, un partido Morena y un presidente que prometió que iban a ser diferentes, y nuestra función es difundir el conocimiento. Entonces el libro se puede descargar gratuitamente. De hecho son 4 libros sobre Coahuila que hemos escrito. Todos son gratuitos. Sí. Porque el dinero viene de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de un fideicomiso, por cierto, y de la Fundación Porta. Vamos. Entonces, pero pueden descargarlo quien les interese, te puedo adelantar, no puedo decir qué estados, pero ya hay un par de estados que están muy interesados en que el Colegio de México participe en sugerirles formas de construir modelos no iguales, no idénticos, pero parecidos, basados en la misma metodología y principios de los éxitos que hubo en la laguna y que deben reconocerse. Pues te agradezco mucho, Sergio. Gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que, pese al asedio que hay en contra de los académicos hoy en día, sigan adelante, porque es importante para resolver los problemas, entender los problemas. Gracias, pues, Sergio. Gracias. Gracias a ti desde tu alma mater, Colegio de México. Por favor, salúdame a todos ahí. De ahí vengo. Gracias, Sergio.